El cajón inferior del escritorio resistió 2 jalones antes de ceder, como si hubiera decidido guardar ese secreto un poco más. Dentro no había carpetas de trabajo ni recibos de servicios. Había un sobre manila sellado, con cinta canela café, doblado apenas por los bordes del tiempo y del peso de lo que contenía. El nombre escrito a mano en el frente lo detuvo en seco. Rodrigo Salinas Vega. El apellido materno era el suyo, escrito con la misma letra inclinada de su padre. Levantó el sobre sin abrirlo y lo acercó a la única lámpara encendida en esa habitación que ya olía a casa abandonada, a ropa, guardada demasiado tiempo con naftalina. Por la abertura parcial del sobre asomaron 3 cosas sin que tuviera que forzar nada. Una fotografía en blanco y negro, un documento notarial doblado en 4 y un comprobante de depósito bancario. Sacó solo la fotografía. Era un niño de unos 5 años, de pie frente a una pared encalada, mirando a la cámara con una seriedad que no correspondía a su edad. Al reverso, alguien había escrito una fecha con pluma azul, 18 años antes de que él naciera, 18 años antes de que su padre conociera a su madre, según la historia que siempre le contaron. El niño tenía los ojos ligeramente separados, la mandíbula cuadrada, las orejas un poco grandes, los rasgos que él mismo había visto toda su vida al mirarse en un espejo. Devolvió la fotografía al sobre y tomó el comprobante de depósito sin desplegarlo del todo. Los últimos 6 dígitos, antes del punto decimal, eran ceros, 6 ceros seguidos, sobre una cantidad que no alcanzó a leer completa. El documento notarial seguía doblado. Lo sostuvo entre los dedos y notó que el papel era más grueso que el resto, sellado con una pegatina roja de notaría que nadie había roto nunca. No lo abrió. La mano le pesaba de una manera que no tenía que ver con el papel, sino con lo que el papel podía decir, con el nombre que llevaba escrito afuera, con ese apellido que era también el suyo. Dejó el sobre el escritorio vacío, bajó la lámpara y retrocedió un paso como quien necesita distancia para ver mejor algo que de cerca no tiene forma reconocible. La pregunta no era abstracta ni filosófica. Era quién era Rodrigo Salinas Vega, qué hacía el apellido de su madre en ese nombre, y por qué su padre había guardado ese sobre cerrado hasta morirse sin decir una sola palabra. Claudio tenía 42 años y llevaba la mitad de ellos cargando bolsas por unas escaleras que olían a humedad y a pintura vieja. Cada domingo ponía sobre la mesa de la cocina de sus padres lo mismo: arroz, aceite de maíz, pasta de codo, plátanos maduros, a veces una bolsa de manzanas, que su madre pelaba despacio con un cuchillo pequeño de mango negro. El elevador del edificio llevaba roto desde el gobierno anterior y nadie había llamado a repararlo. Claudio tampoco llamó. Simplemente subía los 4 pisos con una bolsa en cada mano y dejaba las llaves sobre el fregadero antes de saludar. Era un ritual tan fijo como la fecha en el calendario, y nadie preguntaba si alguna vez le pesaba. Cuando su madre enfermó por primera vez, él tenía 34 años, y una oferta de trabajo en Monterrey que no llegó a mencionar en ninguna cena. La empresa era más grande, el salario mejor, la ciudad nueva. Ese diciembre guardó el correo de la oferta en una carpeta de su computadora y nunca la abrió otra vez. Su padre tuvo el primer episodio de arritmia ese mismo año, en febrero, y Claudio entendió sin que nadie se lo dijera que él era el que se quedaba. No hubo un momento de decisión solemne.
ninguna conversación con su hermana Elena sobre quién asumiría qué. Elena ya vivía en Niasiptaninosh, Guadalajara. Ya tenía su propio departamento, su propio ritmo, y las llamadas entre los dos se habían ido espaciando hasta volverse mensajes de texto en cumpleaños y en Navidades. Claudio no lo reclamó entonces y no lo reclamó después. Simplemente tomó la carpeta azul que guardaba en el cajón derecho de su escritorio y empezó a archivar recibos médicos por fecha, uno detrás del otro, con una claridad casi administrativa. Facturas del cardiólogo, copagos de farmacia, estudios de laboratorio con el nombre de su madre escrito en letras pequeñas en la esquina superior izquierda. La carpeta no la armó para mostrársela a nadie. La armó porque era su manera de no perder el hilo, de saber exactamente cuánto había dado y a quién, aunque nunca pensara en recuperarlo. Durante 8 años destinó una parte fija de su salario de contador en la empresa de logística a esas cuentas, con la misma constancia con que anotaba los gastos domésticos en una hoja de cálculo que actualizaba cada lunes por la mañana. Era un hombre de columnas y fechas, de recibos guardados y compromisos cumplidos en silencio. Eso era Claudio antes de que algo rompiera ese silencio. 3 días después de encontrar el sobre, llegó el abogado. Portafolio de cuero café, corbata gris, el olor levemente rancio de quien pasa demasiado tiempo en oficinas cerradas. Claudio lo había conocido en el velorio, B. Diniz, pie junto al féretro, murmurando condolencias con la economía de quien ha dicho lo mismo cientos de veces. Esa tarde, se sentaron en el comedor del departamento, con los papeles del escritorio del padre extendidos sobre la mesa. Cuando Claudio dijo que ya había localizado los documentos, el abogado hizo una pausa. Medio segundo, no más. Pero Claudio la midió con la precisión de quien lleva 20 años, detectando el instante exacto en que una cifra no cuadra. El abogado preguntó si Elena ya estaba al tanto. Claudio dijo que sí. El abogado asintió, recogió un papel y agregó casi sin inflexión que todas las partes tendrían que estar presentes en la lectura formal la semana siguiente. Claudio preguntó cuántas partes. El abogado bajó la vista hacia el portafolio, lo abrió despacio y dijo que eso lo verían en la reunión. Esa noche, Claudio llamó a Elena desde la cocina, con la luz del pasillo encendida y la del techo apagada. Elena contestó al tercer tono con una voz que no tenía ningún rastro de sueño, una voz que sonaba preparada. Cuando Claudio repitió la frase del abogado, todas las partes, hubo 4 segundos de silencio al otro lado de la línea. Elena dijo que ya hablarían en la reunión y colgó con una cortesía que era en realidad una puerta cerrada. Claudio se quedó sentado en la oscuridad del comedor y contó los 4 segundos de nuevo, en su cabeza, como quien verifica una suma que no da igual 2 veces seguidas. Fue entonces cuando sacó el sobre del cajón del escritorio. Lo puso sobre la mesa de la cocina, junto a la taza de café que había dejado de humear hacía rato. El papel manila estaba oscurecido en las esquinas por el tiempo. El nombre escrito a mano, Rodrigo Salinas Vega, seguía ahí, quieto, sin explicarse. Claudio lo miró durante un tiempo que no supo medir. No lo abrió, pero ya sabía que la pregunta tenía nombre completo y que el abogado y su hermana ya conocían la respuesta. A las 7 de la mañana, Claudio puso agua a hervir. Midió el café con la cucharita de peltre que siempre usaba y esperó sin moverse. No estaba en casa de su padre. Estaba en su propio departamento, con su propia luz entrando por la ventana, que daba al patio interior, y eso importaba.
Cuando el café estuvo listo, lo sirvió. Lo dejó enfriar un minuto exacto y sacó el sobre del bolsillo interior de su chamarra, donde lo había guardado la noche anterior. Abrió el sobre completamente esta vez, sin cuidado, sin el temblor de la noche anterior. Los 3 documentos cayeron sobre la mesa de vidrio, como si ya no tuvieran secreto que proteger. Lo primero que hizo fue ordenarlos por fecha, no por tamaño, no por importancia, por fecha, igual que hacía con cualquier carpeta de auditoría en el trabajo. El reconocimiento de paternidad era el más antiguo, 40 años. Rodrigo Salinas Vega, hijo biológico de Ernesto Salinas Mora, y de una mujer llamada Carmen Vega Ruiz. Claudio leyó el nombre completo 2 veces. Rodrigo Salinas Vega. Un nombre concreto, no una sombra. Alguien que había existido en papeles firmados antes de que él mismo naciera. El documento tenía 40 años. Claudio tenía 42. Rodrigo era mayor que él, y su padre lo había reconocido legalmente 2 años antes de que Claudio llegara al mundo. El depósito bancario era el último en la línea cronológica. 18 meses atrás. 380,000 pesos, transferidos a una cuenta cuyo titular era, de nuevo, Rodrigo Salinas Vega. Claudio recordó ese periodo con una precisión que le apretó algo en el pecho. Su padre había llamado pidiendo un préstamo pequeño, un gasto médico imprevisto, nada urgente pero sí necesario. Él había transferido 80,000 pesos esa misma tarde sin hacer preguntas, porque así funcionaban las cosas entre ellos, porque nunca había tenido razones para dudar. Dejó el café a la mitad. Abrió el cajón lateral de la mesa, sacó una libreta de cuadros con la pasta azul desgastada y escribió 3 líneas con letra apretada y sin adornos. Primero, localizar a Rodrigo Salinas Vega. Segundo, revisar el historial completo de cuentas bancarias del padre con los estados que él mismo había archivado para los trámites de herencia. Tercero, hablar con el abogado antes de la reunión formal, pero sin revelar todavía lo que sabía. Tomó el teléfono, vio el nombre de Elena en la pantalla y lo dejó boca abajo sobre la mesa. No era el momento. Elena podía esperar, y la decisión de hacerla esperar fue lo primero completamente suyo en todo ese asunto. Esa noche Claudio extendió en el suelo de su sala los estados de cuenta que él mismo había tramitado ante el banco semanas atrás, cuando todavía creía que administrar una herencia era solo cuestión de papeles y tiempo. Los había solicitado como parte legal del proceso sucesorio. Tenía derecho a revisarlos, y eso era lo único que le impedía sentir que estaba cometiendo algo indebido. Las hojas cubrieron el mosaico de la sala desde el sillón hasta la televisión apagada. Eran 5 años de movimientos, impresos en papel térmico que olía a tóner fresco y a algo parecido al polvo de oficina. Tomó el marcador amarillo que usaba para señalar facturas de trabajo y comenzó por enero del primer año. No buscaba anomalías. Ya sabía lo que iba a encontrar. Solo necesitaba contarlo, ordenarlo, darle medida a algo que hasta entonces no tenía forma ni tamaño. La primera transferencia hacia la cuenta de Rodrigo Salinas Vega apareció en marzo, 16 meses antes de que el padre comenzara a olvidar dónde dejaba las llaves. Era por 20,000 pesos. Claudio la marcó sin detenerse, pasó a la siguiente hoja, siguió. Había 9 transferencias en 4 años, distribuidas sin regularidad. Aparente. Unas en marzo, otras en julio, una en diciembre, como si respondieran a necesidades concretas en lugar de a un acuerdo fijo. Las sumó 2 veces con la calculadora del teléfono, porque la primera vez no confió en el resultado.
720,000 pesos en total, enviados desde la cuenta que el padre nunca mencionó a ninguno de sus hijos visibles. Cuando terminó de marcar la última hoja, recogió las hojas del suelo una por una, las ordenó por año y las engrapó con la engrapadora que vivía sobre el escritorio desde que Claudio tenía memoria. Tomó un folder nuevo, color azul marino, que guardaba en el cajón con otros que nunca había usado, y metió adentro los 5 bloques cronológicos. En la pestaña escribió con pluma de tinta negra: Expediente RSV. No escribió el nombre completo. Todavía no. Poner el nombre entero habría significado algo que esa noche no estaba dispuesto a significar. La segunda noche entró al portal del Registro Público de la Propiedad y buscó el nombre que tenía anotado desde el día anterior. El sistema tardó 4 minutos en responder, tiempo que Claudio pasó de pie frente a la computadora sin sentarse, como si sentarse fuera a admitir que aquello podía tomar tiempo. El resultado apareció limpio y sin ambigüedad: un inmueble registrado a nombre de Rodrigo Salinas Vega, en una colonia de clase media a 11 kilómetros del apartamento donde el padre había vivido sus últimos 12 años. La dirección era real. Tenía número exterior, número interior, código postal. Claudio la copió en su libreta de cuadros con letra más pequeña de lo habitual, y debajo anotó la fecha en que la encontró, igual que haría con cualquier dato de trabajo que pudiera necesitar demostrar después. Esa misma noche revisó el testamento preliminar que el abogado le había entregado en un sobre manila, junto con el resto del paquete documental. Lo había leído una vez rápido, la semana del velorio, creyendo que entendía lo que decía. Ahora lo leyó despacio, cláusula por cláusula, con el folder azul marino sobre la mesa y el marcador todavía en la mano. La cláusula 3 estaba en la página 4. El nombre de Rodrigo Salinas Vega aparecía ahí, entre comas, sin explicación adicional, con la misma neutralidad burocrática con que aparecían los nombres de Claudio y Elena. El padre le asignaba el 35% del patrimonio restante, que consistía principalmente en el apartamento familiar. A Claudio le correspondía el 32.5, a Elena el 32.5 restante. El padre había dividido su único bien inmueble en 3 partes exactas, y 2 de sus 3 hijos no sabían que existía la tercera. Claudio releyó el párrafo una vez más, no porque no lo hubiera entendido, sino porque necesitaba asegurarse de que las palabras dijeran lo que decían y no otra cosa. Decían exactamente eso. No lloró esa noche. Apagó la computadora, lavó el vaso de agua que había usado, dobló la libreta de cuadros y la dejó encima del folder azul marino. Lo que tenía ahora no era dolor todavía, era un mapa. Y en ese mapa faltaba solo una cosa que los papeles no podían darle: saber quién era Rodrigo Salinas Vega como persona, si conocía la historia completa, si había buscado al padre, o si había sido el padre quien lo había buscado a él. Claudio llegó a la cafetería 10 minutos antes y eligió una mesa al fondo, lejos de la ventana y del ruido de la calle. Pidió 2 cafés sin preguntar si el abogado quería azúcar, porque no era una reunión de cortesía. Cuando Arsenio Fuentes entró con su portafolios de cuero café y su corbata de rayas, Claudio ya tenía los documentos sobre la mesa, el notarial encima, los estados de cuenta marcados, con post-it amarillos debajo. Fuentes se sentó, miró los papeles, miró a Claudio, y no dijo que no. Sabía nada. Dijo que tenía instrucciones de manejar el asunto con discreción hasta el momento formal del testamento. Esa frase la pronunció con la misma calma con que uno describe el clima, y Claudio la escuchó sin moverse. Fuentes confirmó entonces lo que Claudio ya sospechaba, pero necesitaba que alguien dijera en voz alta. Rodrigo Salinas Vega sabía de la existencia de Claudio y de Elena
desde hacía al menos 8 años. El padre se había reencontrado con él cuando Rodrigo tenía 36, en una ciudad distinta, por un trámite de herencia anterior que nadie mencionó nunca en la mesa familiar. Claudio tomó su taza y bebió un sorbo, aunque el café estaba demasiado caliente, porque necesitaba hacer algo con las manos mientras procesaba el número: 8 años. Luego Fuentes añadió algo que Claudio no había preguntado, como si sintiera que ya era tarde para administrar la información. Elena fue informada hace 3 años. 3 años atrás, Claudio todavía subía las bolsas de despensa por las escaleras del edificio de sus padres porque el elevador llevaba 4 meses roto y nadie lo reparaba. 3 años atrás, él transfería cada 15 del mes una cantidad fija para los medicamentos de su madre, recortando su propio gasto en ropa, en salidas, en cualquier cosa que no fuera necesaria. Elena había estado presente en cada visita de diciembre, en cada llamada de cumpleaños, en el velorio donde los dos se turnaron para recibir el pésame parados durante 6 horas, y en ningún momento dijo nada. Claudio dejó la taza sobre el platillo con cuidado, sin ruido, como quien guarda un objeto frágil en un lugar seguro. Metió los documentos en el folder en la mochila, y cerró el cierre con un solo movimiento. Se puso de pie, llamó a la mesera con una seña discreta y pagó los 2 cafés en efectivo, dejando el cambio exacto sobre la mesa. Le dijo a Fuentes que nos vemos el jueves, con la misma entonación con que uno confirma una cita con el dentista, y caminó hacia la salida sin apresurarse. Afuera, el tráfico de media mañana llenaba la avenida con ese ruido sordo y constante que no distingue entre quién lleva prisa y quién acaba de enterarse de algo que lo cambia todo. Claudio se detuvo en la orilla de la acera, 30 segundos exactos, mirando los autos pasar sin ver ninguno en particular. Luego dobló a la izquierda y caminó. Claudio llegó a la dirección a las 10:15 de la noche y apagó el motor sin bajar del coche. Era una casa de 2 plantas, con fachada color crema y una maceta de bugambilia, morada junto a la puerta principal, tan ordinaria que costaba trabajo creerle algo. Había luz encendida en una ventana del segundo piso, una claridad cálida, de lámpara de cuarto, no de televisión. Claudio no sintió rabia. Sintió algo más parecido al reconocimiento, como cuando uno llega a un lugar que ya había imaginado demasiadas veces y resulta ser exactamente así. Dejó las manos sobre el volante y no las movió. Afuera, un perro ladró 2 veces en alguna casa contigua y después todo quedó quieto. Claudio abrió el teléfono y buscó la fotografía que había tomado del sobre antes de archivarlo en la carpeta azul. El niño miraba hacia la cámara con los ojos ligeramente entornados, la misma forma de los suyos, la misma línea entre las cejas. Lo había sabido desde la primera vez que la vio. Ahora lo confirmaba sin sorpresa, con la misma calma con que se confirma algo que el cuerpo ya procesó solo. Cerró la imagen y no la volvió a abrir. Ordenó mentalmente, en silencio, lo que tenía con certeza. Su padre había reconocido a Rodrigo Fuentes legalmente hace 40 años. Había mantenido ese reconocimiento fuera del alcance de Claudio y de sus hermanos durante toda una vida, y había transferido 720,000 pesos en 4 años consecutivos a una cuenta vinculada a ese nombre, mientras Claudio cubría los gastos médicos, el arrendamiento del departamento de su madre y los imprevistos que nadie más resolvía. Elena lo sabía desde hace 3 años. Eso lo confirmaban las fechas cruzadas entre el último estado de cuenta
y el mensaje que ella le había enviado a su padre, el que Claudio encontró impreso entre los papeles del sobre. Elena no le dijo nada. Eligió quedarse del otro lado. El testamento incluía a Rodrigo con un porcentaje mayor que el de cualquiera de los 3 hijos reconocidos, y ese porcentaje no era un descuido, sino una decisión escrita 2 veces, en 2 versiones distintas del documento. Claudio guardó el teléfono en el bolsillo delantero de la chamarra y miró otra vez la ventana iluminada del segundo piso. La luz no se movió. Decidió que la confrontación sería el jueves en casa de Elena, con los 2 presentes, y que llevaría la carpeta completa sobre la mesa antes de decir una sola palabra. Claudio llegó al departamento de su madre con una carpeta café bajo el brazo y sin anunciar su visita. Ella abrió la puerta con una sonrisa que se fue apagando en cuanto vio la carpeta y el silencio en la cara de su hijo. Claudio entró, dejó el abrigo sobre la silla más cercana y colocó la carpeta sobre la mesa del comedor sin sentarse todavía. El gesto fue deliberado. Primero el objeto, luego los ojos. Su madre se quedó de pie junto a la cocina, con las manos enlazadas, frente al delantal, como si rezara en silencio algo que él no podía escuchar. Claudio abrió la carpeta y acomodó los documentos en fila, uno al lado del otro, con la misma calma con que un médico organiza radiografías antes de dar un diagnóstico. Los estados de cuenta mostraban transferencias mensuales durante 11 años hacia una cuenta que no pertenecía a ningún gasto familiar que él hubiera autorizado ni conocido. Después colocó la fotocopia del acta de nacimiento al final de la fila, como se coloca la última pieza de un rompecabezas que nadie quería terminar. Su madre exhaló despacio y el sonido fue tan pequeño que Claudio lo sintió más en el pecho que en los oídos. Él no levantó la voz ni golpeó la mesa. Simplemente señaló los papeles con un dedo extendido y esperó. El silencio duró más de lo que cualquier explicación habría tardado, y ese silencio fue la primera confirmación. Su madre se sentó sin que él se lo pidiera, como si las piernas hubieran decidido antes que las palabras, que ya no había lugar donde esconderse. Claudio cruzó los brazos, apoyó la espalda en el respaldo de la silla y la miró con una paciencia construida a lo largo de semanas, de documentos, noches sin dormir y preguntas que había guardado para este momento exacto. La madre de Claudio colgó el teléfono sin decir adiós, y ese clic fue el sonido más honesto que había escuchado en años. Él se quedó parado en el centro de la sala, con el celular todavía caliente en la mano y los estados de cuenta dispersos a sus pies como hojas caídas. No hubo portazo, no hubo llanto al otro lado de la línea, solo ese silencio súbito que confirmaba todo lo que los documentos ya decían. Fue a la cocina por inercia, llenó un vaso de agua del grifo y lo bebió de pie frente al fregadero sin saborear nada. El reloj sobre la estufa marcaba las 11:42 de la noche, y la calle afuera estaba extrañamente quieta para ser miércoles. Claudio regresó a la sala y recogió los papeles del suelo uno por uno, ordenándolos con una calma que él mismo no entendía. Había algo mecánico en sus manos, como si el cuerpo supiera que el colapso vendría después y estuviera comprando tiempo. Apiló los estados de cuenta sobre la mesa de centro, junto al folder azul con el nombre de Rodrigo escrito a mano, con su propio trazo. Ese folder lo había armado él, con sus datos, su firma, su buena voluntad, sin saber que el nombre que contenía era también el suyo por sangre. Se sentó en el sillón y apoyó los codos sobre las rodillas, mirando el piso de duela rayada que él mismo había pagado por lijar y barnizar.
El olor a café frío todavía flotaba en el aire. El mismo café que había preparado esa tarde pensando que era un día cualquiera. Pensó en su padre, en cómo olía su chamarra de piel los domingos, y sintió algo que no era tristeza, sino un cansancio muy antiguo. No lloraba, no gritaba, solo existía en ese cuarto silencioso, sosteniendo el peso de entender que la familia que creyó conocer era también otra cosa. Esa noche Claudio no durmió, pero tampoco se quedó quieto mirando el techo como había hecho otras veces. Se levantó a las 4 de la madrugada, encendió la lámpara pequeña del escritorio y abrió la carpeta. Café donde guardaba los recibos del negocio familiar. Los fue sacando uno por uno, poniéndolos en 2 pilas sobre la mesa, lo que él había pagado y lo que nunca le habían devuelto. La suma tardó 20 minutos en quedar clara sobre el papel, y cuando la vio escrita con su propia letra, no sintió rabia, sino una especie de peso que finalmente tenía nombre. Al amanecer fue al banco y pidió un estado de cuenta que abarcara los últimos 8 años, desde la muerte del padre. El empleado le entregó el documento sin preguntar nada, y Claudio lo dobló en 4 partes y lo guardó en el bolsillo interior del saco, cerca del pecho. De ahí fue directo a la notaría donde siempre habían registrado los documentos de la familia y pidió una copia certificada del testamento original. La recepcionista le dijo que tardaría 3 días hábiles, y él dejó su número de teléfono sin más explicación, con una calma que él mismo no reconocía como propia. Esa tarde llamó a un abogado que le había recomendado un compañero de trabajo hace años y al que nunca había necesitado hasta ese momento. Le explicó el caso en 15 minutos sin levantar la voz, enumerando hechos, fechas, montos, nombres, la dirección de la casa color crema de 2 plantas. El abogado le pidió que llegara al día siguiente con todo lo que tuviera, y Claudio dijo que sí antes de que terminara la frase. Esa noche cocinó arroz con huevo, comió parado frente a la ventana y lavó el plato enseguida, como si el orden en las cosas pequeñas pudiera sostener lo que aún estaba por romperse. Antes de dormir escribió en un cuaderno los 3 nombres que ahora lo definían todo: el de su madre, el del hermano que nunca le habían presentado y el suyo propio al final. 3 semanas después de aquella noche frente a la casa color crema, Claudio firmó los papeles del departamento sin que le temblara la mano. Era un apartamento pequeño en el 4º piso, con una ventana que daba a un patio interior donde crecía un árbol de naranjo que nadie había plantado a propósito. Lo primero que hizo al entrar fue poner su abrigo sobre el suelo porque no había perchero, y ese gesto torpe le pareció el más honesto de los últimos 10 años. No había muebles, apenas una colchoneta prestada y 2 cajas con ropa, pero el silencio era completamente suyo y eso tenía un peso que no esperaba. Esa misma tarde llamó al banco para separar la cuenta que todavía compartía con su madre, un trámite de 12 minutos que lo dejó sin aire por varios segundos. La empleada le dijo que el proceso tardaba 72 horas hábiles, y Claudio dijo, está bien, con una calma que él mismo no reconoció como propia. Por la noche comió arroz con atún sentado en el suelo, con el plato apoyado en una de las cajas, mirando la ventana oscura del patio. El árbol de naranjo no se veía desde adentro. Solo se intuía como una sombra quieta detrás del vidrio, y aún así le resultó una compañía suficiente. Revisó el teléfono una sola vez antes de dormir y vio que Rodrigo, su hermano recién hallado, le había enviado una fotografía sin texto. Era una imagen de los dos
tomada en el café, donde se habían visto por segunda vez, una foto que alguien les pidió tomar, sin que ninguno la solicitara. Claudio la observó durante un minuto largo, sin saber exactamente qué sentía, pero sin el impulso de borrarla o de responder algo que aún no tenía forma. La guardó en una carpeta que no tenía nombre y puso el teléfono boca abajo sobre la colchoneta con la misma delicadeza con que se deja descansar algo frágil. Esa noche durmió 6 horas seguidas por primera vez en semanas, sin soñar con su madre, ni con el sobre azul, ni con nada que le perteneciera al pasado. Claudio bajó del coche cuando el reloj del tablero marcaba las 11 menos cuarto, y sus pies tocaron el asfalto húmedo sin apresurarse. Caminó hacia la puerta de esa casa color crema con las manos en los bolsillos, sintiendo el frío de la noche pegarse a su nuca. Antes de tocar el timbre se detuvo, respiró hondo y notó que el aire olía a tierra mojada y a hojas quemadas de algún jardín cercano. Ese olor lo devolvió a la infancia, a los otoños en la casa de sus padres, cuando creía que todo lo que había ahí era suyo. Sebastián abrió la puerta, y los dos hombres se miraron un momento sin saber qué hacer con sus manos ni con sus caras. Era la misma frente, el mismo surco entre las cejas. Claudio lo vio como si mirara una foto antigua de sí, mismo a los 30 años. Ninguno habló primero. Fue Sebastián quien dio un paso atrás para abrir más la puerta, y ese gesto pequeño valió más que cualquier explicación. Claudio entró y vio una mesa con 2 tazas servidas, como si Sebastián hubiera sabido que llegaría aunque nadie lo hubiera confirmado. Se sentaron frente a frente bajo una lámpara de luz amarilla que hacía la habitación más pequeña y más honesta al mismo tiempo. Claudio rodeó la taza con ambas manos y sintió el calor subiéndole por los dedos, que seguían fríos del viaje. Sebastián le dijo que él tampoco lo había elegido, que crecer sin un apellido completo era su propia versión de la misma historia rota. Claudio no respondió de inmediato. Bajó los ojos hacia el café y vio que le temblaba apenas la superficie, igual que su propio pecho por dentro. No era perdón todavía, y ninguno de los dos fingió que lo era, pero estar sentados en la misma mesa ya era algo que sus padres nunca habían tenido el valor de hacer. 6 meses después de firmar esos papeles, Claudio encontró la caja de cartón café en el fondo del armario nuevo. Era la misma caja que había sacado de la casa de su madre la noche que todo cambió, la que guardaba el sobre con el nombre de Rodrigo escrito a mano. La puso sobre la mesa de la cocina junto a la taza de café que todavía echaba vapor, y la miró sin abrirla. No necesitaba abrirla. Ya sabía todo lo que contenía, y ese saber ya no le quemaba el pecho como antes. Rodrigo vivía en Monterrey. Tenía 34 años, y hacía 3 semanas le había respondido un mensaje escueto, pero sin hostilidad. Claudio no había buscado una reconciliación dramática ni un hermano de películas. Había buscado simplemente que la verdad tuviera un rostro completo. Levantó la taza, bebió el café, despacio, y sintió el calor bajarle por la garganta en el silencio limpio del departamento que era suyo. En la ventana entraba la luz de la mañana, sin pedirle permiso a nadie, sin atravesar primero las sombras de otra casa ajena. Tomó la caja, caminó hasta el contenedor del pasillo y la depositó adentro. Con el mismo gesto tranquilo con que se cierra una puerta que ya no hace falta volver a abrir, no hubo alivio súbito
ni lágrimas de cierre. Solo la sensación sólida de un hombre que por fin sabe dónde termina su historia y dónde empieza él. Volvió a la cocina, enjuagó la taza, la puso boca abajo en el escurridero de metal y escuchó el sonido pequeño y preciso que hizo al sentarse. Había cuidado a todos durante años con manos que nunca supieron que cuidaban también un secreto que no era suyo. Ahora esas mismas manos eran solo suyas, y con eso era suficiente. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.